Hace rato, en alguna otra de las exposiciones, platicábamos que San Agustín se enfrentó a un grupo de personas que se llamaban los pelagianos, los seguidores de Pelagio, y que estaban muy bien portados, pero que en el fondo reducían el mensaje cristiano a un mero ejemplo moral. No apreciaban que lo más importante es que Jesús dio su propia vida por nosotros. O sea, los pelagianos no reconocían el don de la persona de Jesucristo, sino que creían que la gracia consiste en el ejemplo que Jesucristo y los coherentes dan. Lo voy a volver a repetir porque es un poco sutil, pero los pelagianos pensaban que la gracia consiste en el ejemplo, en dar buen ejemplo. Mientras que San Agustín decía que la gracia es un don gratuito que Dios nos concede sin merecerlo, a través del cual nos vuelve amigos de Él y nos hace crecer para que nos transformemos según Cristo. En otras palabras, la gracia santificante, por ejemplo, no es el ejemplo de Jesucristo. La gracia santificante es la vida misma de Jesús con la que yo puedo vivir. Es como decir que la vida biológica no es toda la vida humana, sino que la vida de la gracia, estar en estado de gracia, es la verdadera vida. Es una vida más profunda, más íntima, más transformadora que la vida biológica. La vida biológica se fortalece con el alimento, con el ejercicio, mientras que la vida espiritual se fortalece a través de la gracia santificante. Por eso San Pablo también decía en algún momento: yo no soy quien vivo, sino Cristo quien vive en mí, como reconociendo que ya su vida biológica había quedado asumida, abrazada, absorbida por una vida mayor, que es la vida que San Pablo encontraba en Cristo. Ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Y los pelagianos no reconocían esto. Ellos decían que el ser humano puede llegar al cielo a través de su propia voluntad. Digamos que ellos son los padres del échale ganas. Tú échale ganas con tus propias fuerzas, cree en ti mismo y llegarás al cielo. Esta filosofía del échale ganas, del cree en ti mismo, hoy la vemos repetida en una gran cantidad de programas de superación humana, de desarrollo humano y hasta en programas de televisión, en donde se nos dicen cosas como la siguiente: sé optimista, confía en ti mismo, lo importante es que tomes decisiones responsables. No importa qué decidas, lo importante es que tú lo hagas poniendo todo tu interés, todo tu ser, echando lo mejor de ti. Pon lo mejor de ti a fuerza de golpes de voluntad y serás feliz. Este tipo de exhortitos, en el fondo, conllevan una trampa, una gran trampa. Santa Teresita del Niño Jesús, a la luz del paradigma pelagiano, desde el punto de vista de los pelagianos, de los voluntaristas pelagianos, pues es una incompetente, es una inútil, es ineficaz. ¿Por qué? Porque Santa Teresita del Niño Jesús se quedaba dormida al rezar el rosario. Porque a Santa Teresita del Niño Jesús se le olvidaban las cosas que le ordenaba su superiora y parecía desobediente, porque simplemente se le olvidaban. Y para colmo, se muere a los 24 años. O sea, y no hay nadie más inútil desde el punto de vista voluntarista y pelagiano que una mujer como Santa Teresita. Y sin embargo, Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de las misiones. ¿Cómo es posible que una mujer tan olvidadiza, tan frágil, tan débil, hasta cierto punto tan inconsecuente al grado que se dormía al momento de rezar, y enfermiza,
sea la patrona de las misiones. Lo que pasa es que Santa Teresita descubre en medio de su fragilidad y de su enfermedad y de su juventud, porque muere a los 24 años, muere muy chiquita, descubre en medio de toda esa situación que hay un caminito. Es decir, que hay una manera como Dios socorre de manera eficiente, contundente y transformadora a las almas que se reconocen frágiles, débiles, pequeñas. En otras palabras, Santa Teresita descubre un camino inverso al del pelagiano. No es confiando en uno mismo como uno llega al cielo, sino es confiando enteramente en que Dios puede aunque yo no pueda. Señor, yo no puedo perdonar. Señor, yo no puedo hacer grandes cosas. Yo no puedo evangelizar. Yo no puedo transformar a mi familia. Pero tú sí, y confío en ello. Cuando Santa Teresita descubre este caminito, en el fondo está descubriendo algo muy profundo que ha caracterizado a la auténtica espiritualidad católica. ¿Cuál es la auténtica espiritualidad católica? La que afirma la primacía radical de la gracia. ¿Qué significa esto de la primacía radical de la gracia? Que cuando un joven, voy a poner ejemplos, cuando un joven dice, yo tengo problemas de pureza, no puedo ser casto, lo intento una y otra vez y fracaso. Su problema no es de pureza, su problema es de soberbia, porque cree que con sus fuerzas va a poder permanecer casto. Con las propias fuerzas no se puede permanecer casto. El asunto es confiar en que la gracia puede realmente hacer maravillas a través de un instrumento frágil como tú y como yo. Cuando un joven intenta, por ejemplo, vivir la pureza solamente como esfuerzo titánico de la voluntad, intentando superarse y no ceder a la tentación, termina agotado psicológica y espiritualmente, porque las fuerzas puramente humanas son muy frágiles. Si no hay acercamiento al sacramento de la reconciliación y a la Eucaristía, el intento de vivir castamente naufraga. La gracia realmente hace posible que la omnipotencia de Dios entre en la historia. Dios todo lo puede. Y cuando nos comparte su gracia, su vida, hace que podamos hacer lo imposible. Pero hay un requisito, que confiemos radicalmente en Él, no tanto en nosotros. ¿De dónde procede el miedo ante una circunstancia difícil en la familia, ante un desafío social, político, eclesial, arduo? Pienso aquí en los seminaristas que por ahí andan, ¿no? ¿De dónde viene el miedo a entregarse radicalmente a Cristo? ¿De dónde viene el miedo para emprender una gran obra y hacer de la arquidiócesis de Durango el modelo más importante de aplicación de Aparecida, por ejemplo? Que brillara y que se conociera esta diócesis, porque aquí se aplicó radicalmente Aparecida. ¿De dónde vendrían los miedos a este respecto? Siempre el miedo en el fondo, ante un peligro, ante un desafío, ante un problema social, ante un problema personal, viene de que confiamos más en nosotros que en Dios, que nos quiere felices, que nos quiere libres, que nos quiere sanos. La confianza en Dios no solamente permite superar el miedo, sino que nos da la fuerza necesaria para que realmente sucedan milagros en medio de nuestra vida. Porque la gracia es la vida de Dios omnipotente, que puede hacer que yo pueda decir con San Pablo, yo todo lo puedo.